que nada agradecerles a ti y a Rommel por la organización exitosa que están teniendo, ¿verdad? Reconozco el esfuerzo que están haciendo en mantenernos a los que ingresamos a la plataforma bastante actualizados, ese empeño que están poniendo, los reconozco. Felicidades. Bien, eh, a continuación hablaré sobre obesidad en niños. Vamos con la definición, pasa la diapositiva. Mm, Bien. Bueno, ya la mayoría de nosotros sabemos la definición de obesidad, ¿no? Que se define como la acumulación excesiva de tejido adiposo corporal que pone en riesgo la salud. Como la imagen está al costadito. Aumento de tejido adiposo corporal. Y bueno, no solo eso, sino que no solamente lo que vemos, que constituye un factor de riesgo para enfermedades crónicas, que tienen un impacto en mortalidad prematura, en discapacidad y en deterioro de la calidad de vida. Más adelante iremos desarrollando cómo se deteriora esta calidad de vida, no solamente una enfermedad, o sea, no solamente una enfermedad que vemos, que nos trae recaídas agudas, sino que es en el día a día de nuestro niño, porque en este caso estamos hablando de nuestros niños. La obesidad en la infancia determina un riesgo elevado de ser obeso en la adultez, así que lo tenemos como probable pronóstico. Y en la consulta pediátrica, ya, constituye la oportunidad más importante de iniciar la intervención precoz del exceso de peso, previniendo comorbilidades y la persistencia de la condición en la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que en la consulta pediátrica siempre vamos a tener la oportunidad y siempre vemos al niño, no se nos puede pasar de desapercibido un niño con sobrepeso, un obeso, con tablas, para hacer la comparación. Eh, pero todo esto no empieza en nuestra consulta, sino empieza en casa, ¿no? Este problema empieza en casa, vemos cómo va cambiando el cuerpo de los niños. Debemos, no solamente como pediatras, sino eh, como trabajadores de la salud y como padres, ¿no? Darnos cuenta de este cambio del cuerpo en los niños. Entonces, en la siguiente diapositiva, eh, en el 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso, eran obesos, ¿no? Me refiero más que nada comparativamente a a décadas anteriores, ¿no? En el 2016 había más de 340 millones de niños adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad, cosa que no ocurría en décadas anteriores, esto debido al aumento de uso de pantallas, aumento de la disponibilidad rápida que tenemos de eh, alimentos procesados. Y la obesidad puede prevenir. Dado que empieza desde casa, sí podemos prevenir. Bien, siguiente diapositiva. La obesidad en realidad, en términos generales, ¿no? Es para que lo entendamos en nuestra práctica clínica privada, ¿no? En la consulta, eh, hay que decirle muy claramente, ¿no? Y es algo muy sencillo, ¿no? Hay un desbalance entre el gasto energético y la ingesta calórica, ¿no? Hay más ingesta calórica, disminución del gasto energético que nos genera obesidad. Antes pues, era muy sencillo, bueno, no era muy, antes era más difícil conseguir un alimento, ¿no? No era procesado, había que ir por él, cocinarlo, pasabas por varias etapas antes de obtenerlo. Hoy en día lo tienes al alcance de la mano y es ultra procesado, ¿no? Junto con esto influye la genética, ¿no? De todos y un entorno obesogénico. Bien, siguiente. Eh, la obesidad en la niñez, bueno, es diferente debido a que los pacientes, es diferente a la adulta, ¿no? Debido a que nuestros pacientes pediátricos presentan cambios fisiológicos durante su crecimiento. El cuerpo va cambiando. Entonces, en el caso de los niños se utilizan tablas de percentiles, ¿no? De acuerdo a la edad, el sexo, ¿no? Y a partir de los 2 años de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos nuestra tabla percentilar de la CS, ¿no? Que va en relación al crecimiento y la estatura. Tenemos que en la, mayor a
al percentil 85 tenemos niños con sobrepeso y mayor al percentil 95 ya tenemos obesidad, ¿no? Entonces es diferente en la adultez donde utilizamos eh, otras medidas, ¿no? Bien, entonces, bueno, en cuanto a la obesidad en el mundo, ya, eh, bueno, algunos datos, ¿no? Si bien el sobrepeso y la obesidad antes se consideraba un problema propio de los países de ingresos altos, ¿no? Eh, ahí tenemos una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Eh, los trastornos, tanto el sobrepeso y la obesidad han aumentado en los países de ingresos bajos y medianos, porque ahora, sobre todo en las áreas urbanas, eh, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes ha aumentado, ¿no? De una manera exponencial, ¿no? En comparación a décadas anteriores. Entonces, ahí tenemos ¿no? Ahí tenemos unos datos, ¿no? Por ejemplo, en el 2016, ¿no? Según las estimaciones, los 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Eh, También lo que les menciono, ¿no? Antes se consideraba algo de un problema de países de ingresos altos y actualmente ya no, ¿no? Y la prevalencia de sobrepeso, ¿no? Crece de manera exponencial en comparación a décadas, en el 2010, por ejemplo, ¿no? O sea, hace muchos años, en 1975, en comparación a los años 2000, 2020, ¿no? Hay muchísima diferencia, ¿no? En 1975 había menos del 1% con sobrepeso, de adolescentes y niños con sobrepeso, ¿no? Y con obesidad. Siguiente diapositiva. Bien. Bueno, todo esto se debe a algo que se llama la doble carga, ¿no? Los países que tienen menos ingresos, los países bajos o de medianos, de bajos ingresos o de medianos ingresos, ¿no? Tienen ahí un doble factor, ¿no? Existe una malnutrición y obesidad, ¿no? Ambas enfermedades coexisten juntas, eh, y esto es causado por una nutrición inadecuada desde la etapa prenatal, la lactancia y la infancia. Nosotros tenemos, eh, nosotros estamos incluidos en este tema de la doble carga, ¿no? Finalmente es más sencillo obtener un alimento de bajo costo, ¿no? Justamente por eso. Tenemos un país, nuestro país, nuestros niños, ¿no? Coexisten con ambas enfermedades, una malnutrición y una obesidad. ¿Por qué? Porque no tienen el acceso, ¿no? A los alimentos, ni tienen la educación para obtener una nutrición adecuada durante bueno, la mamita en el caso de la etapa prenatal, lactancia y ya. Bien. Entonces, existe algo que se llama programación fetal. En el caso de la programación fetal, hay unos factores relacionados con la programación temprana de la obesidad, así se llama. Entonces, ¿qué ocurre durante la gestación? ¿Qué pasa en la programación fetal? Si la mamá, bueno, el estado, o sea, en este caso estamos hablando de que primero, el estado nutricional de la madre puede alterar, ¿no? Los genes dando lugar a efectos sobre el desarrollo fetal, ¿no? Que aparecen posteriormente en la vida. Eso se sabe que eh, eh, no, o sea, no, eh, transmite todo desde la placenta, ¿no? Entonces hay una relación simbiótica entre la mamá y el hijo, lo que hace que se expresen, bueno, hay una relación simbiótica de la mamá y el hijo, en este caso. El tabaquismo durante la gestación también, ¿no? Se dice que los hijos de madre que fumaron durante el embarazo tienen mayor riesgo de presentar sobrepeso o obesidad, ¿no?
en realidad no es un mecanismo completamente conocido. Y la que sí conocemos es la diabetes gestacional, donde hay una posible impronta metabólica, ¿no? Por la exposición a la hiperglicemia, pero en este caso de la mamá, ¿no? Que alteran los centros regulares del peso en el cerebro. Y bueno, de la mano va la programación postnatal temprana, ¿no? Eh, que se refiere, por ejemplo, ¿no? A la macrosomía fetal. Un peso de nacimiento mayor a 4 kilos puede estar asociado con mayor riesgo de obesidad. La ganancia rápida de peso también que tenemos cuando nuestros niños van a los controles, ¿no? Aumenta el riesgo de obesidad y en etapas posteriores a enfermedades cardiovasculares o síndrome metabólico. Y las prácticas de alimentación. Las prácticas de alimentación en el caso de, por ejemplo, la lactancia materna exclusiva, ¿no? ¿Hasta cuánto dura la lactancia materna exclusiva? ¿Hasta cuánto hacemos lactancia materna exclusiva? ¿No? Algunos estudios demuestran que los efectos protectores de la lactancia materna contra la obesidad pueden generar por ahí factores de confusión. No es concluyente el rol de la ingesta elevada de proteínas en la infancia. Las prácticas de alimentación, ¿qué pasa si es que yo inicio a lactancia antes de los 6 meses, incluso antes de los 4 meses? Todos estos factores son relacionados a una programación ya temprana de la obesidad. Bien, bien, entonces tenemos que no solamente depende del niño, ¿no? La obesidad empieza, el tema de sobrepeso y obesidad en el caso pediátrico empieza en casa. Tenemos un ambiente macro, ¿no? Que son los aspectos culturales. En nuestro país, las desigualdades sociales, ¿no? Es muy diferente decirle a una mamita que tiene todo acceso a todos los alimentos, ¿no? Y sin ninguna restricción económica, por ejemplo, decirle que bueno, que debe reemplazar algunos alimentos. Sin embargo, cuando tenemos pacientes que ya tienen que no tienen acceso económico, por ejemplo, tiene que optar por los alimentos de muy, muy bajo costo, que a veces son estos alimentos, pueden ser ultraprocesados. Entonces, bien, la seguridad, los medios, el mercado, ¿no? Y existe un espacio comunitario, ¿no? Que se refiere al colegio, porque nuestros pacientes, en su mayoría, ¿no? Van a la escuela, tienen acceso a un kiosco, la familia, que es cuando ya llega, antes pues siempre se cocinaba, se solía en décadas anteriores cocinar en casa, ahora ya no, ahora elegimos lo más rápido también, el entorno. Entonces, los niños y bueno, y el paciente en sí con sus antecedentes perinatales, hasta cuando tuvo lactancia, en qué ocupa sus actividades, ¿no? En qué ocupa su tiempo, las actividades extra aparte del colegio. Entonces, todo eso nos hace, siguiente, nos hace obtener un resultado que es el entorno obesogénico, ¿no? Es un entorno que fomenta la ingesta calórica elevada y el sedentarismo. Nuestros niños, la mayoría ya no hace deporte, ya no camina, eh, ya solamente va del colegio a casa en un auto, ¿no? Entonces se tienen en cuenta alimentos disponibles, asequibles, accesibles y promocionados. Las oportunidades para practicar una actividad física van disminuyendo, ¿no? Entonces las normas ya van siendo como normas sociales en relación a en relación a la actividad física y a nuestra alimentación. Ya va siendo una constante en todos los niños, lo que recibimos en la consulta pediátrica. Bien. Entonces, tenemos disponibilidad de alimentos de alta energía, ¿no? Y eso nos determina un ambiente obesogénico. A nivel familiar, los estilos de alimentación del niño cada vez son más permisivos, ¿no? No saludables, con alto consumo de bebidas con alto contenido de azúcar, ¿no? Y alimentos con contenido graso, bajo consumo de frutas enteras y verduras, ¿ya? Y un estilo de vida sedentaria, ¿no? Que aumenta el uso de pantallas, ¿no? Y disminuye las actividades deportivas. Bien.
Eh, bueno, por otro lado, ¿no? Entonces, otra característica del entorno obesogénico va a ser el entorno comunitario, ¿no? La escuela, como les mencioné, donde ya no hay muy poquita actividad física, hay mucha disponibilidad de alimentos para comer al paso, ¿no? Y también la dificultad que tienen eh, para desarrollar actividades deportivas. Y bueno, no a nivel ya más grande, ¿no? Hay una deficiente regulación de la publicidad de alimentos dirigida a niños. Es más atractivo, mucho más atractivo publicitariamente un McDonald's a una fruta. No hay mucha ciencia en eso, pero sí influye muchísimo. Es parte de la salud, uso de la salud mental de nuestros niños. Existe un rebote de adiposidad. Bien, en este caso, ¿no? Hay un cuadro. Acá lo que menciono es, ¿no? A cierta edad los adipocitos dejan de crecer y se van adaptando. Luego, el adipocito aumenta su tamaño durante el primer año y posteriormente disminuye, ¿no? A partir de los 6 años, ¿no? Eh, promedio, ¿no? Vuelve a incrementarse, tiene otro pico. Vuelve a crecer y si es antes el riesgo de obesidad, o sea, si este aumento de tamaño del adipocito es antes, ¿no? El riesgo de obesidad es mayor. Entonces, es una programación adaptativa y no beneficia a la adultez. En el caso 1, por ejemplo, tenemos que el aumento del IMC, ¿no? Se dio a partir de los 3 años y luego hay otro aumento, ¿no? Temprano. Luego, en el caso 2, hay un aumento del IMC y luego, ¿no? Bueno, va casi normal. En el caso, va normal, perdón. Y en el caso 3, ¿no? Hay una disminución del IMC, ¿no? Pero hay un rebote grande. Y en el cuarto caso, una disminución del IMC, ¿no? Eh, y un rebote normal, ¿no? En el caso 2 y en el caso 4 son un rebote de posibilidad, digamos, normal. Siguiente. Bien, entonces tenemos los problemas en la salud inmediatos. O sea, siempre pensamos que las comorbilidades tienen que ver nuestro paciente, eh, cuando nuestro paciente va a ser adulto. Y pues no. Acá están las comorbilidades ya inmediatas, ¿no? Tenemos la disminución de la autoestima, que termina en bullying. Desviaciones de la columna, que siempre nosotros a los pacientes en consulta terminamos enviándolos a medicina física y rehabilitación porque sí hay consecuencias respecto a esto. Estrías en la piel, ¿no? Y también es algo común. Las lesiones en las articulaciones, ¿no? Dolores óseos, ¿no? Y el plano igual es algo muy frecuente para hacer para hacer rehabilitación, el desarrollo puberal y crecimiento de talla acelerado, que a veces no lo ven, los papás lo ven como que, ay, mi niño es muy grande y, y está bien, ¿no? Porque es alto, no importa que sea muy, muy gordito porque sigue creciendo. Hipertensión, que existe en pediatría, aumento de colesterol y triglicéridos, que también debería ser parte de nuestra consulta, aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Que termina siendo un problema para el hígado y un riesgo de diabetes. Siguiente. Bien, entonces, ordenadamente, en cuanto a las comorbilidades, debemos evaluar, ¿no? Debemos evaluar y en el caso de la diabetes, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5 y una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 y una prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200, ¿no? La dislipidemia,
con la característica de los triglicéridos, aumento de triglicéridos, LDL y disminución del HDL. En el caso de la hipertensión, una, eh, que esté mayor o igual al percentil 90, dependiendo obviamente del género, de la talla y de la edad, ¿no? El hígado graso con las transaminasas elevadas, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico, que también es bastante común para nosotros, sobre todo en la adolescencia. Apnea obstructiva, tenemos estos niños, de acuerdo a historia clínica, ¿no? Estos niños que no logran conciliar el sueño. Y siguiente. Y tenemos algo que es muy frecuente, que es la acantosis nígrica, ¿no? Estos pacientitos también los hemos visto, es bastante común. No está sucio, no se le borra. Eh, y hay grados, ¿no? A veces es apenas visible, ¿ya? Grado 2 es evidente, ¿ya? ¿No? El grado 3 ya hay llega hasta el esternocleidomastoideo y el grado 4 ya es visible en el área frontal. Entonces, esto también es bastante común. Bien, entonces para todo esto, ¿no? Obviamente tenemos que hacer nuestra anamnesis, peso y talla al nacer, cuánto duró la lactancia materna del destete, comienzo de la lactancia, eh, comienzo de la obesidad, ¿no? Tiempo de hacer una buena historia clínica, incluyendo tiempo que pasa en actividades sedentarias, porque nos van a consultar, mi niño está muy gordito y sin embargo no hay actividad física, ¿no? No hay desgaste energético. Tiempo de pantalla, si es que hay alguna comorbilidad de fondo, ¿no? Los medicamentos, si es que hay algún medicamento que se administra, antecedente familiar, y bueno, finalmente termina siendo un enfoque multidisciplinario, ¿no? Porque un paciente con obesidad pediátrico, entonces podríamos hacer todo un estudio con endocrino, con nutrición, psicología. Y en cuanto a las comorbilidades, siguiente, eh, tenemos el hígado graso, ¿no? Siguiente. Bien, entonces, bien, tenemos el diagnóstico, ¿ya? Obviamente debería, ya, acá está, bien. Entonces, tenemos el diagnóstico, ¿no? Primero, eh, la clínica, ¿no? Paciente obeso o con sobrepeso, con hipertensión, con resistencia a la insulina, mayor a 3 años, con historia familiar, eh, puede haber hepatomegalia y acantosis nígrica. Eh, como siempre, en segundo lugar tenemos a los exámenes de sangre, como son el aumento de las transaminasas, podemos pedir bilirrubina, eh, y, eh, un perfil lipídico, ¿no? Y los exámenes de imagen, ¿no? Que son el ultrasonido, ya cuando, bueno, si es que hay exceso, una resonancia. Pero lo más común es el ultrasonido, ¿no? La ecografía. Y como cuarto paso, ¿no? Si fueran una, en este caso, ¿no? Ver qué, ver el tema celular, ¿no? Entonces son varios pasos para hacer el diagnóstico. No es solamente la clínica, sino exámenes de sangre, imágenes, y bueno, en algunos casos biopsia de hígado. Pero teniendo el hígado graso ya como sospecha,
siguiente, ¿no? Debemos primero tener el tratamiento va desde la intervención del estilo de vida, farmacoterapia también. Y bueno, en caso de pacientes que hayan terminado su desarrollo, ¿no? Que tengan IMSA mayor a 40, bueno, no, cirugía bariátrica. Pero primero cambian el estilo de vida, ¿no? Suplementos vitamínicos, aumento en términos generales, en nuestros pediátricos se refiere más que nada al aumento de gasto energético, ¿no? Que haya un balance entre el gasto energético y la ingesta calórica, ¿no? Entonces ahí se aborda el tema desde casa. Y en cuanto a la farmacoterapia, ¿no? En el caso de que, la metformina, entonces estatinas y antioxidantes. Y como les dije, por último, la cirugía bariátrica se refiere a personas que han terminado su desarrollo, ¿no? En este caso de nosotros niños todavía no lo abordamos, no se aborda. Entonces, siguiente. Entonces están los riesgos los riesgos cardiometabólicos, ¿no? Que pensábamos que solo eran en adultos, pero como ya mencionamos, sí en pacientes pediátricos, hipertensión arterial sistólica, hipertrigliceridemia, que lo hemos visto, niveles bajos de HDL, IMC elevado, hiperinsulinemia en ayuno. Bien, siguiente. Bien, acá hay una evaluación del daño cardiovascular temprano en niños con obesidad, ¿no? De acuerdo al cuadro, ¿no? El daño observado en la población de niños es un daño observado en la población de niños obesos. El daño vascular se observa ahí, ahora les explico el cuadro, ¿no? Que el daño vascular observado en grupo de niños de una clínica es semejante a, al encontrado en adultos, lo cual sitúa a los niños con riesgo elevado de presentar infartos y enfermedades cerebrovasculares en etapas tempranas de la vida. Lo que sucede ahí es de que vemos que los niveles eh, bajos de la íntima media son en niños eutróficos, ¿no? Vemos ahí niño eutrófico, niño con obesidad, adulto eutrófico y adulto con obesidad. Entonces, los niveles bajos de la íntima media, del espesor de la íntima media, se ven niños eutróficos. Y los niveles altos del espesor de la íntima media se ven niños con obesidad. O sea, quiere decir que desde ya hay un cambio. Bien. Tenemos también eh, el síndrome metabólico. Entonces, acá, siguiente. Eh, bien, bien. En cuanto al síndrome metabólico, ¿no? Vemos que no, en niños menores de 6 años no entran, ¿no? Ahí no se puede diagnosticar, ¿no? Eh, no entran, ¿no? De 6 a 10 años no se puede diagnosticar todavía. Obviamente va de acuerdo a el percentil de obesidad. Entre los 10 y 16 años, que sí son pacientes pediátricos, ¿no? Eh, nos guiamos de obesidad mayor al percentil 90, triglicéridos mayor igual a 150, HDL bajo, menor a 40, presión arterial sistólica, ¿no? Y glucosa mayor o igual a 100. Y mayores a 16, puede ser de entre 16 y 18 años, igual, ¿no? La circunferencia de la cintura, la obesidad, mayor a 94 centímetros, mayor a 80 centímetros en mujeres. Nuevamente el aumento de triglicéridos, disminución del HDL, aumento de la presión, en este caso no solamente sistólica, sino también diastólica. Y bueno, la medida de la glucosa. O de por sí la diabetes mellitus
ya manifiestan. Bien, siguiente. Entonces, en lo ya conversado, ¿no? Podríamos decir que la lactancia disminuye el riesgo de presentar obesidad o sobrepeso. Se dice que hay una disminución mensual de riesgo del 4%. Nosotros como pediatras incentivamos la lactancia materna, eh, primero exclusiva y luego eh, ya en la lactancia, ¿no? Las ventajas de la lactancia que hay que recordarle siempre, porque el trabajo es con la mamá, ¿no? Eh, se dice que se asocia a mayor aceptación de diferentes sabores durante la infancia, a una diversidad alimentaria, mayor ingesta de vegetales en etapas preescolares, ¿no? Se dice que una lactancia mayor o igual a las 16 semanas o 4 meses se asocia a mayor ingesta de frutas y verduras en niños de 7 años. Al iniciar la lactancia, eh, el inicio previo a los 4 meses aumenta el riesgo de presentar sobrepeso antes de los 6 años. Igual, o sea, inicio temprano de la lactancia puede incrementar el porcentaje de masa grasa y riesgo de sobrepeso. Entonces acá vamos viendo qué es lo que nos espera de adultos. Y el inicio a los 6 meses se asocia a una menor masa grasa versus menor a 4 meses. O sea, mientras no sea antes, se dice que es más riesgoso, ¿no? Que iniciemos la lactancia antes de los 4 meses. Por eso conviene que, que la mamita en este caso, ¿no? Porque no va a ser el paciente, sino la mamita, nos visite, ¿no? Periódicamente para estar al tanto de eso y prevenir que no haya iniciación lactancia. Las recomendaciones generales ya en pediatría son no bebidas azucaradas, ahora no jugos de frutas, eh, sino frutas enteras, aumentar la actividad física, ¿no? Cualquier movimiento corporal, ¿no? Que implique un gasto energético. Ser conscientes que a más horas de pantallas, más enfermedad y menos salud. Se dice que se recomienda pantallas de 1 a 2 horas al día y no en habitación. Bien. Eh, ya más o menos concluyendo, ¿no? Podemos decir que la obesidad es un factor de riesgo vinculado al aumento de enfermedad cardiovascular en el adulto. Pero ya sabemos que en los pacientes pediátricos ya se va dando, ya hay cambios, ya hay cambios, ¿no? Que o sea, vamos a ver las consecuencias en los adultos, pero ya hay cambios. Entonces, la hipertensión, el sedentarismo, el tabaquismo y la hipercolesterolemia son factores de riesgo prevenibles, ¿no? Y bueno, sabemos que la prevalencia de la obesidad ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas, ¿no? Y se considera una epidemia global, ¿no? Una enfermedad no transmisible más prevalente en el mundo. El manejo de la obesidad es por el médico pediatra, ¿no? Es por el especialista, ¿no? Para ver la etiología, la causa, ¿no? Y las enfermedades posteriores que se presentan. Y como mencioné, se debe hacer un seguimiento al niño y al grupo familiar. No hay forma de que un niño cambie sus costumbres si en casa se le sigue ofreciendo lo mismo. Y bueno, el equipo de salud debe realizar estudios controlados de las diferentes intervenciones para lograr la prevención y la promoción de los hábitos y comportamientos alimenticios. Idealmente, ¿no? Todos sabemos que idealmente deberíamos de tener programas de prevención de sobrepeso en preescolar. También aumento de establecer estos hábitos saludables, pero son cosas que son bastante difíciles de revertir porque muchas veces no dependen de nosotros en cuanto a un ambiente macro, pero sí al menos en la consulta. Siguiente.
Bueno, ahí les dije las recomendaciones siguientes, había pasado. Siguiente, y esas son las conclusiones que hace un momento de las que estaba hablando. Bien, siguiente, siguiente. Bien, y termino con esa frase, que es muy bonita. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia. Ese es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Macedo. Muchas gracias por su presentación. ¿Aló? ¿Me escucha, doctora? Ya, ahora sí. ¿Qué tal, Ya, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes. sí. Buenas tardes con todos. Gracias. Doctora, muchas gracias por su presentación. Yo tengo algunas preguntas, de repente en el chat si podría contestarlo. La primera pregunta trata sobre la obesidad eh, y su relación con la, a ver, la resistencia a la insulina en los niños. ¿Es un predictor de obesidad o cómo deberíamos tomarla? Ya. Sí, claro, es un factor la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina. Eh, Justo a ver si me ubico en la diapositiva. Sí, bien. ¿Sí? A ver. Sí, sí, te decía que sí, claro, es un factor de riesgo, ¿no? Entonces se dice que, bueno, el aumento del tejido adiposo, ¿no? Se relaciona con con más que nada eh, con los ácidos grasos, ¿no? Y son responsables de la resistencia a la insulina. Justamente ahí lo mencioné con la figurita de acantosis nigricans, ¿no? Idealmente lo que se tiene que hacer es un diagnóstico, ¿ya? Por eso es que en la consulta hay una diapositiva, creo que, a ver, a ver, donde dice la lista de exámenes, ¿no? Ah, ok. Que, ujú, Esa la que creo dice que comorbilidades, una que dice esta. comorbilidades, ahí, sí, ¿no? Este, y ahí. Hay una prueba específica de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Y sí, claro que se tiene que ver con la evaluación. Estos son los exámenes que se deben pedir para diagnosticar resistencia a la insulina, ¿no? Y claro, pero ojo, la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina. ¿Sabes? Como factor de riesgo. Doctora, y con respecto a preguntas con respecto a la actividad física en los niños, ¿cómo debería de ser? ¿Ya? En niños con obesidad. Bien, el manejo es un manejo eh, multi, multifactorial, ¿ya? En cuanto a la actividad física, hoy en día, o sea, bueno, todos sabemos que muy pocos niños realizan actividad física. Entonces tiene que haber un aumento de actividad de gasto energético respecto en comparación a la ingesta. Entonces, muy aparte de enseñarle al paciente o a la mamá qué es lo que debería comer, porque esa parte sí la hacen específicamente en nutrición, indicarle una dieta, ¿no? Eh, Se dice que en cuanto a la actividad física, los niños deben de realizar actividad física, bueno, dependiendo de la edad, ¿no? En el caso de los pediátricos, en el caso de los preescolares, es un poquito más difícil. El sedentarismo viene a partir de los escolares, ¿no? Donde cualquier movimiento que haga trabajar al cuerpo o al músculo, ¿no? Correr, qué sé yo, bailar, ¿no? O cualquier actividad que sea de jardín al aire libre, va a ayudar a que tenga un gasto energético mayor.
Ahora, más que nada no es el aumento de la actividad física ya, sino en la disminución del uso de la pantalla, porque ahora no solamente es el pongamos al niño a correr, ¿no? A hacer un deporte específico, sino la disminución del uso de las pantallas, que ahora viene siendo bastante perjudicial, ¿no? Se dice que solamente debe utilizarse 1 hora al día, Una o sea, hora al día. disminución del uso de la pantalla. Doctora, y menciona sobre el ambiente obesogénico. Eh, ¿Se le trata al niño, solamente al niño, o se debería de tratar a toda la familia, una consejería de toda la familia, o las recomendaciones deberían ser hacia la familia o dirigidos hacia el niño? Bueno, en la consulta, en la consulta, en la consulta donde hay bastante tiempo, se pregunta como antecedente, ¿no? Pero haces bien, o sea, como antecedente, eh, pero es bastante complicado a, a tener a toda la familia, que toda la familia siga a rigor. Lo que se puede hacer, lo que se debe hacer en realidad es mantener una evaluación constante, ¿no? O sea, una evaluación, si ya tenemos un niño con diagnóstico de obesidad, ¿no? Porque a lo mejor en el caso del, bueno, de sobrepeso, abordarlo desde ahí, ¿no? Con los exámenes auxiliares para ver qué otra comorbilidad ya está desarrollando. Porque acordémonos que no solamente las comorbilidades se refiere a la hipertensión, al aumento de colesterol y triglicéridos, ¿no? Sino que mencioné que se refiere también a problemas óseos, pie plano, dolores óseos, ¿no? Y disminución de la autoestima. Entonces, eh, más que nada es solución constante y oh, pacientes, pacientes obesos y con sobrepeso tenemos en la práctica todo el tiempo que van muchas veces por alguna obstrucción bronquial, por asma, ¿no? Pero no quiere decir que dejemos de lado eso. Entonces, si pudieran hacerle una constante evaluación, sí, es necesario, ¿no? Es un abordaje multidisciplinario por parte de psicología, por parte de nutrición, por parte de endocrinología, para descartar otras patologías, ¿no? Pero abordar así a la familia estrictamente, bueno, es bastante complicado. Doctora, muchísimas gracias por su ponencia. Tenemos varias preguntas, pero el tiempo no apremia. Me gustaría que, si desea, deje un correo, alguna manera de cómo poder consultarle nuevamente a través de esta patología. Muchas gracias por su Ay, ponencia, doctora, y gracias por el apoyo en estos últimos 2 años que nos ha venido apoyando con un tema para discutir, para conversar aquí en el curso de pediatría ambulatoria que todos los años realizamos. Muchas gracias. gracias, Ramón. Doctora. Buenas tardes.